Lo primero es que quiero referirme a la ley 1448 que fue prorrogada el año pasado por 10 años más y que inicialmente se estableció en el año 2011 con dos fines principales. El primero es reconocer que hubo un conflicto armado en el país de larga duración y que este conflicto armado dejó una serie de víctimas, pues para el día de hoy vamos poco más de 9,5 millones de víctimas. Este reconocimiento implica entonces, por supuesto, un restablecimiento de sus derechos y por eso vas a entender o vamos a entender que esta norma de alguna manera lo que regula es la reparación de estas víctimas en dos sentidos. En términos administrativos, que no es más que la restitución de sus derechos, incluso de sus derechos de propiedad frente a las tierras, por eso se llama Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero también el derecho a la reparación simbólica. ¿Esto qué es? Esto es no olvidar lo que les pasó, los hechos victimizantes de los que fueron objeto por parte de diversos grupos y actores armados que hubo durante el fenómeno y que pues definitivamente lesionaron su humanidad de manera individual, pero también de manera colectiva. Cuando yo me refiero a esta norma es porque digamos que el reto está planteado en la normativa. A partir de esta normativa se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica como entidad de carácter central de nivel nacional y su función principal tiene que ver con la reparación simbólica de las víctimas. Para la reparación administrativa tú vas a encontrar que existe la unidad de reparación de víctimas, que es la UARIF. El reto entonces se enuncia básicamente en unos objetivos misionales. Uno de ellos tiene que ver y es reiterativo con el acompañamiento en la construcción de memoria a estas víctimas, sean estas individuales o colectivas. Para ello lo que ha hecho el centro desde su existencia es hacer unas convocatorias y acompañar a diferentes organizaciones y comunidades de víctimas en la construcción de iniciativas o lugares de memoria. ¿Para qué? La idea es que todo el mundo, pues primero que todas las víctimas se sientan reparadas porque lo que les ocurrió no va a quedar olvidado en el pasado o invisibilizado como es lo que solía pasar antes, sino que ya hay una medida de reparación que se establece y que usualmente se expresa en un producto, por ejemplo en un lugar de memoria, en un lugar conmemorativo, en una casa museo de memoria, en un producto bibliográfico, documental en general, pero lo que es importante allí es que la víctima o las víctimas se sienten reconocidas, no solo, digamos, por el contexto local en el que se ubican en su momento, o por otros de su misma comunidad que estuvieron también sufriendo las afectaciones de manera directa e indirecta, sino por la sociedad en general. Esto es lo que un poco se conoce como la contribución a la verdad. El reto es que tenemos 9,5 millones de víctimas, un poco más. La ley por esta y por muchas razones se prorrogó 10 años más, pero reparar a 9 millones de víctimas es un reto. Cada vez más estamos pensando en reparaciones colectivas, o se ha pensado, o surgen y se asocian organizaciones de víctimas que de alguna manera pues representen victimizaciones colectivas. Pero, por supuesto, las victimizaciones individuales son igual de importantes. Bueno, nosotros tenemos 4 direcciones técnicas, entonces te voy a explicar un poco de qué se trata. La primera es la dirección de construcción de memoria, en la que hay equipos hay un equipo especialmente que es el equipo de iniciativas de memoria que acompaña la construcción de iniciativas de memoria con las víctimas directamente, sean estas individuales o colectivas, que también se hace a través de la estrategia de reparaciones, pero aquí, como su nombre lo indica, lo que se hace es acompañamiento a las comunidades en la reparación simbólica que ordena un juez.
básicamente, ¿sí? Desde esas dos vías se acompaña directamente a las comunidades en la construcción de memoria histórica, y además hay unos equipos complementarios. Es el equipo, por ejemplo, de enfoque étnico, para que el acompañamiento a estas iniciativas de memoria tenga, digamos, esta especificidad tan importante con las comunidades de víctimas, que es que no es ser igual, no es igual ser víctima si eres afrodescendiente, si eres mujer, si eres parte de la comunidad LGBTI, o si eres niño, niña y adolescente, a que no tengas esa condición. Ahí hay unas diferencias fundamentales que están expresadas en otra forma de construcción de memoria, que son los informes resultado de investigación. La Dirección de Construcción de Memoria básicamente está centrada en ello, ¿cierto? Junto con otra cantidad de objetivos que tiene, pero básicamente digamos que es lo más importante a lo que se vinculan otras actividades propias de la dirección técnica, pero esa es su funcionalidad. Tenemos también la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, que lo que hace es procesar técnicamente y poner a disposición de la comunidad, de la sociedad en general, los archivos relativos a las graves y manifiestas violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano. Y esto es porque nosotros como Estado nos adscribimos a unos principios universales del respeto por la vida, de la dignidad, que no es más que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Qué hace esta dirección? Recibe los archivos de las víctimas, los dispone técnicamente para que puedan ser accesibles para la comunidad en general. Es lo que conocemos como el archivo virtual de los derechos humanos, ¿cierto? Ellos lo que hacen es organizarlo a partir de fondos, series y subseries, de acuerdo con una reglamentación internacional y técnica, y totalmente avalada por el Archivo General de la Nación. Tenemos la Dirección de Acuerdos de la Verdad, cuya función ha sido, esta dirección acaba sus objetivos este año, ¿cierto? Porque pues ya lleva años haciéndolo, y es recoger los testimonios de ex paramilitares que no cometieron crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Y que contribuyeron a la verdad diciendo qué fue lo que ocurrió, cómo fueron culpables, quiénes participaron, quiénes fueron, y a partir de la recolección, la sistematización y el análisis de estos testimonios se han construido todos los informes sobre el paramilitarismo que ha emitido la entidad desde el 2012. Son más o menos 14 informes, un poco más, que le dejan saber al país cómo fue y cómo es que ha operado el paramilitarismo, que fue uno de los actores armados más lesivos que ha sido más bien durante la existencia del conflicto. Esa es la tercera dirección técnica. Y la cuarta, que es la Dirección Técnica del Museo de Memoria de Colombia, que tiene a cargo la construcción del Museo de Memoria de Colombia, que está ubicado en la calle 34 con 26, y que se constituye en la medida de reparación simbólica más importante a nivel nacional, porque de alguna manera lo que recoge es pues toda la memoria de las víctimas del conflicto armado, con todas sus diferencias, sus características y bueno, algo que ya te expliqué con respecto a que no es igual ser víctima niño, niña, adolescente, que ser mujer o pertenecer a la comunidad LGBTI. Estas 4 direcciones técnicas, de alguna manera, lo que te estoy diciendo es cómo se construye la memoria. Entonces, a partir de la consolidación de un archivo virtual de derechos humanos, de la investigación en torno a hechos victimizantes, son los informes de esclarecimiento, o bien los informes sobre el operar y el accionar de actores armados ilegales como los paramilitares. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos se constituye en un acervo patrimonial. Es decir que, por ejemplo, el conjunto de fondos que constituyen el Archivo de los Derechos Humanos son fuentes primarias para comprender el conflicto armado colombiano. Por eso, esta labor técnica es una labor técnica que, claro, se hace fundamentalmente para la reparación simbólica de las víctimas, pero lo que se espera y a lo que se le apuesta con los fortalecimientos y con toda la estrategia de trabajo con comunidad desde la Dirección Técnica de Archivos de Derechos Humanos es a que el colombiano regular conozca que existe ese archivo, que lo puede consultar, que puede acceder a los fondos y que además está accediendo a fuentes primarias sobre lo que ocurrió en el conflicto armado, contado desde las voces de sus propias
de sus propios protagonistas, que son las víctimas. Además, allí la Dirección Técnica de Archivos de los Derechos Humanos creó una app a partir de la cual se pueden consultar los fondos desde tu teléfono y bueno, digamos que se ha avanzado mucho en la consolidación porque vamos un poco más de 2 millones de documentos, de imágenes que constituyen estos fondos a día de hoy. Aquí hay varias estrategias. Esa es una. La segunda es una gran estrategia de difusión a partir de nuestras redes, ¿cierto? Y de nuestra página web. Entonces, ese acervo documental puede ser, cualquier colombiano puede tener acceso accediendo a la página web, ¿cierto? Entrando a libros, documentos y mirando toda la producción documental que tenemos de este archivo patrimonial sobre el conflicto armado colombiano. Todo está en su mayoría mediado por la tecnología, eso es cierto, pero también en los últimos tiempos hemos implementado una estrategia de circulación y promoción en las bibliotecas públicas del país, que es un poco hacemos el desarrollo de colecciones, es decir, enviamos algo de nuestro acervo documental que está tanto a nivel físico, como puedes ver los libros, no están todos allí, como a nivel digital, y capacitamos a los bibliotecarios para que ellos puedan hacer actividades de circulación dentro de sus bibliotecas. Estamos hablando de más de 400 bibliotecas en el país que hemos logrado, digamos, a las que hemos logrado llegar, sea por formación o por desarrollo de colecciones, entre el año 2020 y hoy. Cada una de las direcciones técnicas tiene unas metas, ¿cierto? Que están asociadas a su misionalidad. Entonces puedo decirte que incrementamos en más de un 30% los fondos y las imágenes que constituyen los fondos de los archivos de derechos humanos. Avanzamos en el acompañamiento y la consolidación de lugares e iniciativas de memoria desde la construcción de memoria histórica. Hicimos muchos eventos de participación. Pueden consultar el archivo que está colgado en la página web de rendición de cuentas, en el que ustedes pueden ver todo lo que se ha hecho no solo en el 2021, sino desde el 2018, que es lo que cubre esta administración, porque todas las entidades públicas tenemos que rendirle cuentas a la sociedad. Entonces allí está. Desde específicamente la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que es la que genera informes de paramilitarismo, se publicaron 3 o 4 informes sobre el paramilitarismo, que suman a los que ya se han publicado, y pues tenemos otras estrategias que también han cumplido sus objetivos, entre esas la de pedagogía, que no solo atiende hoy y acompaña instituciones y organizaciones en la implementación de acciones de memoria histórica, sino que además hemos generado nuevo material de consulta metodológico y pedagógico, y hemos implementado la estrategia a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del país, que eso está adscrito a la Biblioteca Nacional del Ministerio de Cultura. Bueno, hace mucho tiempo que está llegando. Digamos que la estrategia de pedagogía y también desde la investigación, desde siempre, creo que desde el 2012, se ingenió una estrategia para llegar tanto a las universidades como a las instituciones educativas, y fue a partir de la capacitación en torno a un material pedagógico que se desarrolló en su momento, que fue la caja de herramientas, que ha tenido varias versiones. Más recientemente, allí tuvimos un cubrimiento importante, más o menos 100 o creo que un poco más instituciones educativas que recibieron la capacitación. Es una manera de vincular a los docentes y a los directivos docentes, y a partir de allí, digamos que los docentes toman las decisiones sobre cómo implementan, sobre si continúan, se hacen transformaciones de este material pedagógico. En el último tiempo, no solo hemos llegado a instituciones educativas distritales, sino también privadas, también se hizo antes. Digamos que hemos masificado más la estrategia, porque la gente que solicita acompañamiento es mucho. Hoy el tema de memoria histórica está en las aulas. Hemos tenido varias estrategias. Yo creo que estamos hablando de más o menos 500 establecimientos educativos públicos en el país. Y en cuanto a las universidades, en el primer momento de existencia del centro se creó una estrategia de grupos regionales de memoria histórica, quienes de alguna manera vincularon el tema del conflicto armado a sus programas formativos y también a su investigación.
Primero es conocerlas. Creo que eso es fundamental. He podido identificar en estos años que llevo en el centro, que no son muchos, que la gente conoce muy poco el acervo que tiene el centro y es muy grande, muy importante, muy robusto en términos de lo documental. Es decir que se trata de buscar, de indagar qué tenemos en términos de fuentes primarias y secundarias sobre el fenómeno. Y el centro tiene la mayor parte de lo que hay. Tenemos iniciativas de memoria, audios, videos, podcasts, todo lo que quieras, libros, informes de esclarecimiento, informes de resultado de investigación, testimonios, no sé, o sea, por ahí pasó la cuenta, estrategias metodológicas, estrategias pedagógicas, y todo esto son productos, digamos, bibliográficos a los que tú puedes acceder. Entonces, ese es el primer consejo. Y después de ello, pues tratar de vincularlo a las acciones que se desarrollan de manera cotidiana en el aula. Y no solo en el aula, en las bibliotecas, en la gestión cultural que se hace de manera permanente en otros escenarios del país. Bueno, te voy a decir a lo que hemos tenido alcance hoy, ¿cierto? Que es que, por ejemplo, con la estrategia de bibliotecas hemos creado cineforos, hemos hecho conversatorios internos con gente de la comunidad, lecturas dirigidas, testimonios de las víctimas, y hemos establecido como unos días de conmemoración de la memoria con las bibliotecas con las que hemos trabajado. Hemos trabajado no solo con redes de bibliotecas departamentales y municipales, sino universitarias, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Distrital y cajas de compensación que también tienen una estrategia de bibliotecas muy robusta. Creo que la principal dificultad es la limitación. Nosotros somos una entidad relativamente pequeña si la comparas con el reto que tiene de reparación de víctimas, que son más de 9,5 millones. Siempre vamos a tener esa limitación, es una limitación de tipo económico, por supuesto presupuestal. Bueno, tal vez tener alcance en las regiones no es tan fácil, siempre viajar, y esto son en últimas todas las limitaciones que tú vas a ver de las entidades centrales que tienen de acceder a regiones pues que están muy apartadas. Bueno, lo primero que quiero decirte es que yo entiendo que nosotros tengamos que hacernos una pregunta tan, a ver, ¿cómo decirlo?, tan estandarizada. Porque es que estamos hablando de niños de 0 a 7 años, pero ¿en dónde? ¿En Bogotá? ¿En Ciudad Bolívar? ¿En el Cauca? ¿O en el Chocó? Fíjate que ahí empieza a desagregarse la posible respuesta. Lo primero es que siempre hay que tener en cuenta que los niños no son una masa crítica y que esa edad que ese rango que me acabas de nombrar tiene adentro mínimo 2 subrangos, ¿cierto? Uno de iniciación a la lectura y a la escritura, que empieza desde el grado 0 y va hasta los 4 años más o menos, y de ahí en adelante en donde hay un dominio por lo menos del código oral y de la alfabetización, como se conoce tradicionalmente, entre los 4 y los 7 años. Fíjate que ahí hay otra subdivisión. Pero además tenemos niños de 4 a 7 años que son de los cascos rurales y otros que son de los cascos urbanos. Entonces ahí yo puedo evitar la respuesta a todo lo que quieras, porque además está más que justificado de acuerdo con el desarrollo intelectual de los niños. Pero lo que podría decirte es que la memoria es un elemento presente en el desarrollo intelectual de los niños. Es cómo la activamos dentro del aula, ¿cierto? Y dentro de la formación, porque no solo la escuela forma, sino que también forman las familias. Y inconscientemente, digamos que nuestras historias de vida son narraciones que están en la memoria y que las familias, independientemente de cómo estén constituidas, transmiten a sus niños desde que son muy pequeños. Digamos que el hogar y la familia es el primer escenario educativo que tiene cualquier ser humano. Entonces, si empezamos a hacer conciencia de que la memoria es un elemento fundamental para la constitución de identidad, no solo individual, sino regional, pues vamos a decir que por supuesto que es absolutamente necesario y viable que se trabaje la memoria. Otro tema es ¿qué memoria? Familiar, regional, identitaria, del conflicto armado, de lo social. ¿Ves?
Bueno, lo primero es ponerlo en el escenario público. Hubo víctimas de violencia sexual y muchos de estos fueron niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se hace institucionalmente? Se acompaña, bueno, primero ahí tenemos un informe de reclutamiento forzado y el informe nacional de violencia sexual, ¿cierto? Que es, digamos, la estrategia inicial para que se sepa qué fue lo que pasó, cuáles fueron esas prácticas pues desafortunadísimas, violentas, de transgresión de todos los derechos de un ser humano y que pues, esperamos que hayan quedado plasmadas en los informes de investigación que se han hecho. Pero lo otro es que nosotros tenemos una estrategia en la Dirección de Construcción de Memoria que está orientada específicamente a niños, niñas y adolescentes, con enfoque a sus victimizaciones, que infortunadamente en la mayoría de los casos es de violencia sexual. Entonces hacemos acompañamiento, hacemos investigación y consolidamos las cifras de manera permanente. Bueno, es que hay tantos hechos victimizantes, pero hay algunos que son de especial atención, sobre todo porque en determinados momentos han sido iniciativas y construcciones de memoria, como es Bojayá, por ejemplo, Montes de María, todas las que están asociadas con el enfoque étnico, que ahí están incluidas dos. Vas a ver que hay unos macro casos, digamos, hay unos casos emblemáticos de violencia que son sobre los que tú encuentras informes de esclarecimiento, ¿cierto? Y que lo que hacen son especialmente importantes porque son una réplica o un reflejo de la violación a los derechos humanos masiva, conjunta, digamos que no solo se hizo violación de un derecho, sino de muchos derechos humanos dentro de un solo hecho víctima. Bueno, mira, lo que puedo decirte es que la entidad está, digamos, abierta a recibir lo que llegue, pero te voy a decir, ya desde lo pedagógico es importante pensar y saber qué vamos a tener en términos de lo pedagógico. Vamos a tener un libro, vamos a tener, no sé, videos, vamos a tener material metodológico. Creo que a partir de ahí se puede desplegar y pensar conjuntamente toda una estrategia, pero eso es hipotético, digamos, en este momento no conocemos los productos específicos del informe. Seguramente va a ser un documento, ¿cierto? Y esto alimentaría muy bien todo nuestro acervo documental. Bueno, lo que puedo decirte es que no solo se hace memoria a partir de las cifras. Acuérdate que hacemos memoria a partir de informes, a partir de iniciativas de memoria. Nosotros tenemos algunas sobre ejecuciones extrajudiciales, lo que se conoce como falsos positivos. Tenemos fondos de los archivos de derechos humanos, es decir, que hay alguna parte de nuestro acervo está orientado a esa violación al derecho internacional humanitario.